En nuestro espacio, Sin Distancias, vamos a dedicar estos próximos minutos a filología. Vamos a hablar concretamente de religión y educación en Jane Eyre, la novela de Charlotte Brontë. Dídac Llorens es profesor titular en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas del área de literatura inglesa. ¿Qué tal, Dídac? Un saludo y bienvenido de nuevo. Hola, Miguel, encantado de estar aquí. De él partió esta idea y nos dio el nombre de un invitado que es Unai Izquierdo. Unai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, es genial estar aquí. Bienvenido a la UNED, ya conoces la UNED desde dentro porque has sido becario de colaboración en el mismo departamento que Dídac, y yo creo que era un reto decirle que viniera a participar en este programa de radio. Yo estoy encantado, vamos a hacer lo que podamos. Muchas gracias. Seguro que es algo bueno. Bueno, esperemos que sí. El título decía que es Religión y Educación en Jane Eyre, la novela de Charlotte Brontë, y yo creo que para empezar, Dídac, podíamos situarnos un poco en el entorno histórico y social del momento. ¿Te parece que hablemos del romanticismo y el realismo para situarlo? Sí, esa dialéctica, podríamos decir, entre romanticismo y realismo es fundamental en la época victoriana y, en cierta manera, en toda la novela europea del siglo XIX. Podríamos decir que en la época victoriana hay una continuidad con el romanticismo, aunque es un romanticismo, diríamos, más domesticado, ¿no? Pero es una literatura heredera de lo que fue la Revolución Romántica. Y los Brontë recibieron esta influencia de una manera muy potente. De niños leyeron a todos los poetas románticos, los Lake Poets, Wordsworth, Coleridge, etc. Y sobre todo Byron. Y Byron fue una influencia fundamental en los Brontë como niños y sobre todo en Charlotte Brontë también. Esto por un lado, y por el otro lado tenemos el realismo. Es la gran época del realismo en la novela. Un realismo que refleja pues la variedad geográfica, las consecuencias de la revolución industrial, las infancias difíciles. Tenemos estas novelas típicas en las que se cuenta la vida de un niño que crece en este ambiente, las diferencias sociales, la situación de la mujer, un tema clave en Jane Eyre. Y esas dos vertientes, esa intersección o esa combinación de romanticismo y realismo se ve muy bien en la obra de los Brontë. Son los autores victorianos, las autoras victorianas, que más reflejan esa combinación de romanticismo y realismo. Unai, ¿puedes hablarnos un poco del romance en la novela y su relación con la religión, que era un poco el título que hemos dado al espacio en general? Claro, sí, a ver, el romance efectivamente, digamos que se interrelaciona con esa dimensión romántica que acaba de comentar el profesor Llorens, y es un romance no en el sentido popular de la palabra, ¿no?, que le damos, por ejemplo, al romance que existe entre dos personas, ¿no?, entre un hombre y una mujer, por ejemplo, sino a la dimensión romántica de una novela, aludiendo un poco a lo fantástico, a lo improbable en la novela, ¿no?, en la ficción victoriana. Y pues a modo de ejemplo, ¿no?, podemos observarlo sin ir más lejos en el marco espacial, ¿no?, de la novela, mismamente en Los Páramos, por ejemplo, que es un setting, un marco espacial que aparece más o menos en la segunda mitad de la novela. Y ahí vemos muy bien esa relación que hay con el romance, puesto que se trata de un marco espacial que se encuadra muy bien específicamente dentro de lo gótico. Lo gótico, pensemos en que este marco espacial pues, es un sitio desolado, solitario, neblinoso, ¿no?, muy en la línea con esos escenarios que vemos en la ficción gótica. Y aquí viene lo interesante, se interrelaciona con la religión porque parece que la autora hace como una especie de analogía con uno de los pasajes más famosos, ¿no?, del Nuevo Testamento, en el que Cristo ayuna durante 40 días en el desierto, lo mismo que tiene que hacer Jane cuando huye de Thornfield, después de rechazar a Rochester, huye sin nada de Millcote, el pueblo en el que se sitúa la mansión,
y vaga durante varios días por ese páramo, al igual que ocurre en el Nuevo Testamento. Ambos superan una tentación, ¿no? Se nos dice en el Nuevo Testamento que Cristo es tentado por Satanás, y ambos, después de ese vagar durante varios días por ese terreno, salen espiritualmente reforzados. Y ahí vemos un poco la relación entre romance, religión, que aparece en la novela. Ahora, desde luego, está mucho más aclarado, Unai, desde luego. Me interesa hablar también, vamos a seguir, Didac, hemos dicho que el título es Religión y Educación. Acercarnos a Jane Eyre como novela de formación. No sé si se puede decir ese término, Sí, educación, pero sí puede encuadrar, ¿verdad? Totalmente. Es un ejemplo prototípico de novela de formación. A veces se utiliza también un término alemán que es Bildungsroman, ¿no? Una novela de formación o de construcción. Y en este tipo de novelas, la estructura típica de la narración es la narración de una vida desde la niñez, ¿no? En la que el personaje principal crece normalmente en condiciones difíciles. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la orfandad, que también es importantísimo dentro de la novelística victoriana. A pesar de estas condiciones difíciles, el personaje sale adelante a lo largo de distintos episodios, después de superar varias pruebas, de entrar en contacto con otros personajes que son aliados y otros que son antagonistas, después de pasar por varios espacios. Todas estas características las vemos muy claramente en Jane Eyre como Bildungsroman. Y al final, normalmente tenemos un final feliz en el que el personaje principal, después de todas estas pruebas y después de completar su formación, su construcción o su educación, alcanza el éxito. Un éxito que es en principio personal, pero también muchas veces económico. Y el tema de la economía también es muy importante en la novela victoriana. Y además de Jane Eyre tenemos otras grandes novelas del periodo que también son novelas de formación. Muchas de Dickens, por ejemplo, Grandes Esperanzas, Nicholas Nickleby, ¿no? Y que dan una idea de lo popular que fue este género en la narrativa inglesa del siglo XIX. Sí, ya has comentado, Didac, también la formación que tuvieron las hermanas Bronte, ¿no? A través del padre, bueno, y el ambiente que se vivía en su casa de lecturas de toda la época esta victoriana. Pero me interesa dar un paso más adelante. Ya hemos hablado, ya has comentado muy bien, Didac, como novela de formación, de construcción, pero quiero saber qué papel juega en esa novela de formación la religión en Jane Eyre. Unai. Sí, a ver, claro, como acaba de comentar el profesor, en esa novela de formación Jane va creciendo a lo largo del argumento, entonces la religión al fin y al cabo hay muchos, pero es uno de los factores que ayuda a Jane a desarrollarse, ¿no? Entonces, a lo largo de la novela podemos ver varios modelos de fe que le proporcionan cada uno de los personajes y, bueno, Jane decide tomar o no algunos rasgos de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez por proceder un poco en orden de aparición, ¿no? El primero sería el señor Brocklehurst, que es un personaje cuyo modelo de fe aparece como el de un clérigo, alguien que está obsesionado con la condenación, con la condenación y, digamos, con la conducta que hay que adoptar para poder evitarla, ¿no? Entonces, esto se ve además en un primer momento en la introducción del personaje en la novela, en el que vemos una imagen del señor Brocklehurst cuando conoce a Jane siendo niña. La introduce la autora muy sutilmente. Vemos al señor Brocklehurst sentado en una butaca como un maestro de escuela interrogando a Jane sobre su fe, ¿no? Sobre sus hábitos de oración, etcétera, pero incide siempre mucho en el tema del infierno. ¿Sabes lo que es el infierno? Le pregunta. ¿Sabes cómo poder evitarlo? ¿Sabes dónde van los niños malos al infierno? Y en otro pasaje también de la novela pues aparece como si fuera un juez reportando las calumnias que denuncia, ¿no? Públicamente ante el claustro de profesores, las compañeras de Jane. Hay que decir que el señor Brocklehurst es sacerdote y director de Lowood, que es una institución a la que va Jane posteriormente, ¿no? Entonces, justo después de esa calumnia, él aparece
como quiere retratarlo, según parece la autora, que es como un modelo hipócrita de religión, porque justo vemos a sus hijas vestidas, ¿no?, con adimentos carísimos, con peinados, exhibiendo los rizos que él acaba de criticar en las alumnas, etcétera, y ahí se ve un poco el destape que hace la autora de ese personaje. Luego ya tendríamos pues Helen Burns, que le proporciona un modelo de fe que, digamos, es independiente, muy en línea con el movimiento evangélico, no sé si de eso hablaremos después, y le enseña también a perdonar. Helen es un personaje que es muy buen estudiante, pero está un poco entre ceja y ceja de las profesoras. Jane comenta las injusticias que recibe y ella le dice que lo que tiene que hacer es leer el Nuevo Testamento, unirse a Cristo directamente, etcétera. Le enseña a perdonar también, le invita a perdonar a su tía y efectivamente parece que así lo logra. Y ya, por último, sería el personaje de Sid John. Sid John es un personaje que sí parece tener ciertas tendencias calvinistas, se menciona explícitamente en el texto, y menciona también mucho el tema de la predestinación, ¿no? Invita a Jane a casarse con él para ir de misión a la India, y le dice que si está rechazando su proposición, le está rechazando también a Dios, ¿no? Entonces es un poco esa manipulación que hace, pero sí es cierto que en el final de la novela hay un elogio hacia él, ¿no? O sea, que Jane podríamos decir que sí que adquiere de ese modelo de fe por lo menos ese trabajar, ¿no?, incansable de Sid John con una causa que él consideraba justa, después de todo. Les recuerdo que estamos en un programa de filología, concretamente de literatura inglesa. El tema de conversación es Religión y Educación en Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Didac Llorent, que es profesor titular del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas en el área de literatura inglesa, y Unai Izquierdo, que fue becario de colaboración en el mismo departamento, nos están llevando, siguiendo los pasos. Yo creo, bueno, ya he adelantado un poco, Unai, la importancia de la religión en esta obra, Jane Eyre, recuerdo. Hablamos, Didac, del movimiento evangélico en la época victoriana. También apuntaba Unai anglicanismo y movimiento evangélico, pero vamos por pasos. Sí. El movimiento evangélico es una corriente que surge dentro de la superestructura, podríamos decir, que es la Iglesia anglicana. Como digo, es un movimiento, una corriente, más que una rama o una división, como podría ser el calvinismo, al que aludía también Unai en referencia a Mr. Brocklehurst. Un movimiento más o menos ortodoxo que, como su nombre indica, incide en la importancia del Evangelio. Los miembros los seguidores de este movimiento, creían que el Evangelio debía ser accesible para todo el mundo, para todos los creyentes, y que los creyentes debían acudir al Evangelio para encontrar su camino. Y a través del Evangelio el creyente experimentaba una especie de renacer espiritual, ¿no? Es una corriente que surge antes de la época victoriana, a principios, mediados del siglo XVIII, y que tiene también una faceta política. Algunos de los líderes del movimiento evangélico eran también políticos, podríamos decir que conservadores en principio, pero también con un impulso democratizador. Acabo de referirme pues a ese acceso universal al Evangelio, y también apoyaron políticas renovadoras, como por ejemplo una renovación del sistema de prisiones para hacerlo más humano, o el apoyo a la causa abolicionista, ¿no? Que era una causa muy activa en ese momento en Inglaterra, y que recibió también el apoyo del movimiento evangélico. Unai, me interesa saber, vamos a hablar un poco de la figura del padre de la autora, de Patrick Bronte, que además de tener influencia, bueno, personal, por supuesto, o familiar, yo creo que se refleja, era ministro evangélico él, ¿verdad? Correcto. Se refleja en la obra, a través de él, de su figura y de otros personajes de los que ya has nombrado un poco. Vemos aquí el evangelicalismo. ¿Se puede seguir esa línea? Sí. A ver, Patrick Bronte nació y se crió como presbiteriano, en realidad. Lo que ocurre es que, bueno, un poco a raíz de su educación universitaria, empezó a introducirse ya en el círculo del movimiento evangélico. Él trabajó como tutor para uno de los rectores del college de Cambridge, en el que trabajaba,
y el rector era evangélico y a su vez era amigo de John Wesley, que fue uno de las figuras, ¿no?, de los personajes más importantes dentro del movimiento, que luego además se escindió, fundó el metodismo posteriormente. Pero sí es verdad que la bibliografía de Patrick Bronte le menciona a él muchas veces, pues por ejemplo, llevando a sus hijas de excursión a la naturaleza, ¿no?, haciendo actividades como observación de aves, etcétera, que dentro del movimiento tenía, lo ha mencionado antes el doctor también, una conexión con lo romántico, Wordsworth, etcétera, y al igual que ellos buscaban el contacto con Dios directo a través de la naturaleza, ¿no? Creo que ha comentado el profesor algo de que cada creyente encontrara su propio camino, etcétera, pues un poco va por ahí en el contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso tenemos en cuenta al padre cuando hablamos de la novela y la influencia del evangelicalismo, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez el personaje más importante, ¿no?, que más refleja el movimiento evangélico en la novela, ya dentro de esa vertiente realista que reflejaba la sociedad de los lectores, etcétera, es Helen Burns, la he mencionado antes, pero vemos muy bien a través de ese personaje ese contacto directo del que hablamos. Démonos cuenta de que hasta que Jane conoce a Helen, decía antes, había habido dos figuras de autoridad, su tía y el señor Brocklehurst, y precisamente Helen le lleva a no tener tan en cuenta los preceptos que comenta el señor Brocklehurst, sino a leer el Evangelio directamente, etcétera, y acercarse a la divinidad por sí misma. Bien, pues vamos aclarando conceptos. Didac, el Colegio Real de Cowan Bridge como inspiración de Lowood, y vemos, no sé si es trasladar o similitudes, o no sé si avanzo demasiado, entre estas instituciones religiosas y caritativas, las condiciones difíciles, la epidemia, ya has comentado un poco antes, pero ¿nos centramos en ese punto? Sí, Cowan Bridge es el sitio donde estaba la Clergy Daughter School, que era una escuela, como decías, Miguel, una institución caritativa a la que el reverendo Patrick Bronte decide llevar a sus 4 hijas. Estaba la familia en una situación difícil. Tengamos en cuenta que Patrick Bronte había enviudado, tenía 6 hijos muy pequeños, y entonces sus hijas, Mariah, Elizabeth, Charlotte y Emily, las lleva a esta escuela, ¿no?, la Clergy Daughter School de Cowan Bridge. Anne Bronte, que era muy pequeñita, se queda en casa, ¿no? Entonces la situación, las condiciones en esta escuela eran muy duras, pues el frío, la mala alimentación, en una situación global en la que la tuberculosis había alcanzado unas proporciones, no diré pandémicas, pero sí endémicas, ¿no? La tuberculosis se cobró la vida de muchísima gente en el siglo XIX, como sabemos. Entonces las 2 hermanas mayores, Mariah y Elizabeth, morirán víctimas de la tuberculosis. El episodio biográfico que inspira el episodio de Lowood en la novela Jane Eyre, que es Lowood es el colegio al que acude Jane después de abandonar la casa de su tía, Mrs. Reed, es el episodio más autobiográfico de la novela. Y en Lowood, Jane también tiene que soportar estas condiciones duras a las que podemos atribuir la muerte de Helen Burns, el personaje del que hablaba Unai. Pero también Lowood tiene una parte muy positiva para Jane, puesto que representa su formación, y hablamos de nuevo de educación, ¿no? Lowood para Jane, a pesar de ser una experiencia traumática a nivel personal, representa su formación. Y de hecho Jane se queda en Lowood después de su formación como maestra, y eso le permite, pues, buscar su camino en la vida, ¿no? Buscarse la vida después como institutriz. Además de trabar amistades fundamentales para ella, como son la amistad con Helen Burns o con Miss Temple, que es una de las maestras que mejor la trata, ¿no? Sí, y podemos ver influencia del calvinismo en William Wilson. ¿Es una inspiración de algún personaje de la obra, Unai? Por trasladar también lo que estamos hablando entre datos históricos y reflejos en la novela. Exactamente, sí, porque además acaba de mencionar el doctor que es el episodio más autobiográfico de la novela. Entonces, precisamente
William Carus Wilson era el director, un personaje real de la vida de Charlotte Bronte, que estaba cuando las hermanas fueron a Cowan Bridge School, ¿no? Entonces sabemos que en él está basado el personaje del señor Brocklehurst, del director de la institución Lowood, ¿no? William Carus Wilson era un sacerdote, un ministro calvinista reconocido, tenía además cierta posición, su protector era el arzobispo de York, y bueno, sí sabemos que se dedicaba también a hacer colectas, etcétera, ¿no? Para el clero, las hijas del clero desfavorecido. Y a ver, en este contexto vemos que tiene un papel poco favorecedor, ¿no? Entonces sabemos que se sintió aludido también al leer la novela y llegó incluso a pensar en tomar medidas por difamación, ¿no? Pero por lo visto la autora, Charlotte Bronte, le disuadió a través de carta y ahí se quedó un poco el asunto. Pero yo creo que si ya entramos en el personaje del señor Brocklehurst, la mejor manera de definirlo así, en resumen, es decir que es un... Me van a perdonar los oyentes, me sale el término en inglés, es foil. Creo que la traducción al español sería más o menos un complemento, es un personaje complemento de Helen Burns, ¿eh? Lo que nos dice esto es que tiene unos rasgos que son, si no opuestos, muy, muy distintos a los de Helen, y eso hace que en el mismo contexto los rasgos de Helen Burns destaquen todavía más, ¿no? Entonces, casi que si doy la vuelta un poco a lo que he dicho de Helen antes, tenemos al señor Brocklehurst y podemos ver cómo funcionaba el calvinismo en el personaje. Por anclar un poco con lo que he comentado antes, vemos en el personaje de Helen Burns esa espera positiva, ¿no? De felicidad, de vida después de la muerte, ¿no? Que así le transmite a Jane. Pues en el señor Brocklehurst es todo lo contrario. No vemos un calvinismo explícito, ¿no? No se menciona de manera explícita que sea calvinista, pero el subtexto como que nos hace colegir eso un poco, ¿no? Entonces vemos rasgos, por ejemplo, de tesis calvinistas como, creo que lo he comentado antes, la dualidad entre el cuerpo y el alma y lo que llamamos la depravación total. Para los calvinistas, a raíz del pecado original de Adán y Eva, el ser humano, digamos que está inclinado naturalmente hacia el mal. Entonces el cuerpo y un poco todo lo material era como un lastre que impedía al alma acercarse a la divinidad, ¿no? Entonces vemos al señor Brocklehurst incidir mucho en el tema, como he dicho antes, de la humildad, las formas, desatarse de todo lo terreno, etcétera. Y también yo mencionaría unas pinceladas de predestinación que sí parece haber en este personaje, porque hay un par de pasajes en el que sí da a entender, dice que Jane es, creo que dice, a little castaway, como un cordero perdido, una pequeña réproba, porque para los calvinistas había ciertos signos en la tierra que permitían entrever un poco si la persona estaba entre los electos, los salvos, o bien entre los condenados, ¿no? Los réprobos. Y, por ejemplo, si una persona era adinerada, en principio parecía, ¿no?, que Dios le sonreía, que había hecho las cosas bien, mientras que pues, una persona como Jane, ¿no?, de orígenes humildes, huérfana, pobre, le habían expulsado, ¿no?, del hogar de su tía, de su benefactora, pues él da a entender que podría tratarse de lo contrario, ¿no?, e invita al resto de niñas a, como quien dice, tomar medidas para no llegar al mismo camino. Bien, pues la religión y la educación en Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Yo creo que es una mirada distinta, dan muchas pistas. El profesor Didac Llorens y el colaborador Unai Izquierdo para acercarse a la lectura de esta obra. Yo de todas formas siempre recomiendo a los oyentes que nos escuchan a través de Radio 3 y a los estudiantes, tanto de nuestra Facultad de Filología, Didac, bueno, vuestros alumnos y de otras facultades, porque el programa de canal.uned.es está abierto y accesible a cualquiera que esté interesado acudir a la obra, pero vosotros habéis dado muchas pistas y yo creo que se puede ver entre líneas y reflejar todos los estudios que habéis hecho y conocer una época y una mentalidad, una religión también muy concreta en un punto histórico, ¿no? Sí, Jane Eyre es una novela fundamental y es una novela riquísima, muchos temas que aún tienen vigencia hoy en día. O sea que yo también recomendaría a los oyentes que si no la han leído que la lean o incluso que vuelvan a leerla.
y tienen una ayuda inestimable en este programa, que acudan a él. Muchas gracias, Didac Llorens, y muchas gracias, Unai Izquierdo. Un saludo y gracias por compartir este tiempo de radio. Gracias, Miguel, y gracias a Unai por venir también. Gracias a vosotros.